La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Exministro de Estado, exembajador, excongresista, escritor y columnista, pero fundamentalmente académico. Es el autor de un libro fascinante, La fusta de Hitler, que revela la vida y el trasfondo psicológico de uno de los personajes más abominables en la historia de la humanidad, Adolf Hitler. Nuestro invitado de hoy, Congreso y Sociedad, es Jaime Pinzón López, el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido, doctor Pinzón López, a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación a este importante programa del Congreso y especialmente del Senado. La fusta de Hitler. La fusta de Hitler trae un argumento extraordinario. El nazismo fue una concepción erótica del poder. Explíquenos este título y el contenido de este libro. Este es un libro en el cual yo he pretendido conseguir un objetivo pedagógico. Realmente Hitler nació a finales del siglo XIX, a finales de los años 80 del siglo XIX, en la frontera de Austria y de Alemania, de una familia que no era pobre, pero que realmente tenía bastantes problemas porque Alois, el padre de Hitler, se había casado con su sobrina en segundas nupcias. Hitler fue un niño muy complicado, tanto que el médico de la familia recomendó que se lo enviaran a un alienista, así denominaban a los psiquiatras antes en Austria. El alienista pidió que lo enviaran, al fin no lo enviaron, y el alienista era nada menos que el señor Freud. Sucede que Hobbes probó que los seres humanos solamente tenemos concepto de las cosas después de nacer, no antes. No existen ideas innatas, las ideas vienen después. O sea que Hitler no era antijudío antes de nacer, pero sí tenía herencia, tenía genes, tenía motivaciones, un temperamento muy complicado. Así sí aparece Hitler. Se dice que tuvo una niñez muy dura, que su padre lo castigaba. Sí, cuando era muy pequeño el padre lo castigaba. La niñez, sin embargo, no fue tan dura. Él se consideraba un artista brillante, pero al fin y al cabo no lo recibieron en la Academia de Viena. Él vagó en Linz y en Múnich, trabajaba vendiendo sus postales. Leía la revista Ostara, que era una revista antijudía. Fue perfeccionando 4 temas, no abandonó nunca esos 4 temas, que eran la tesis antijudía, la no aceptación del Tratado de Versalles, ni de las sanciones impuestas después de la Primera Guerra Mundial a Alemania, el concepto de las obras públicas. Por eso se desarrollaron tantas obras públicas, y el concepto de la superioridad de la raza aria, aun cuando al final, antes de suicidarse en Berlín, consideró que los arios lo habían traicionado también y por eso ordenaba que inundaran el metro, que tumbaran los puentes. Y ese discurso de Hitler, que usted di cuenta que nunca abandonó, fue particularmente impactante en un momento en que Alemania estaba desmoralizada, había perdido la Primera Guerra Mundial y encontró un terreno abonado para sus tesis. Claro, encontró un terreno abonado, le había ido mal a los socialistas. Él venía ya con unos deseos de venganza cuando abandonó la prestación del servicio militar y venía con 2 condecoraciones de la Cruz de Hierro. Descubrió que él hablaba fácilmente y que llegaba a los auditorios, influenció a grandes sectores de población y se vinculó al Partido Obrero Alemán, inicialmente un partido nacionalista, después fundó el Partido Nazi con una cuadrilla
que compartía exactamente sus tesis y que lo adulaba permanentemente. Consiguió llegar a ser canciller, fracasó en el Putsch de Múnich, un intento de golpe de Estado en Berlín, en Múnich en 1923, y cuando ya se sintió, o cuando se sintió no, cuando lo designaron canciller de Alemania, pues allí ya no lo paró nadie. En Europa no le pusieron atención a Hitler. Chaplin se burlaba de los bigotes de Hitler. En Inglaterra no le pusieron atención al fenómeno. En la propia Alemania hubo personas que pensaron que no llegaría tan lejos y mire a dónde llegó y ocasionó millones de muertos, entre ellos 6 millones de judíos, el arrasamiento de Europa y un concepto que nunca se había visto en la historia de la humanidad, como es el del imperio de la raza aria, y pensaba que el Reich podría durar 1000 años. Tenía un verbo electrizante que cautivaba a las muchedumbres. Pues dicen que su voz no era exactamente la de un orador, pero el ensayo que hacía sobre sus discursos, los cambios de entonación y el mensaje que producía que le llegaba a sus seguidores era contundente. Alguien lo calificó como el demagogo más grande de la historia. Sí, pero yo lo calificaría no solo como el demagogo más grande de la historia, sino como una persona alienada que llegó al poder y ocasionó una catástrofe mundial. Usted es especialista en la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué momento se interesa por conocer tan a fondo sobre la vida de Hitler como para llegar a asumir la elaboración de esta obra? Pues Hitler es el principal personaje de la Primera Guerra Mundial y realmente el análisis psicológico de Hitler, que indica que él era sádico en público, pero masoquista en privado, que para poder tener relaciones sexuales satisfactorias necesitaba que lo golpearan con la fusta que siempre lo acompañaba. Y ese aspecto trasladado a la política es muy interesante. Las fustas de las SS, las relaciones de Hitler con determinadas damas, en el libro cito 5, pero especialmente con René Miller, la actriz a quien citó una noche en la Cancillería después de un cóctel con la orden de que lo esperara desvestido. Él llegó, hizo lo mismo, pero lo que quería no era lo que esperaba René Miller, sino que le diera fuetazos. No fueron fuetazos contundentes. Él se retiró medio molesto. Ella le contó a unos amigos y finalmente se suicidó lanzándose del 12º piso de un edificio, dicen que presionada por las SS. Bueno, este es uno de los aspectos más fascinantes y desconocidos de la vida de Hitler, el dictador alemán que llevó al mundo a una catástrofe insospechable. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestro invitado y nuestro tema de hoy, Hitler, el dictador alemán. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos. Soy Edison Parra, tengo 19 años, vivo en la vereda de La Escobal, a 40 minutos de Ramirique. Y de mis 11 hermanos, soy el único que ha terminado el bachillerato. A mí me gustaba dibujar desde pequeño porque me siento muy bien. Siempre ha sido mi pasión.
Yo soy una persona que siempre sueña y pues entrar a la universidad era uno de ellos. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país, gracias al programa Serpilo Paga. Todos los jóvenes de Colombia podemos hacer nuestros sueños realidad. La educación no solo es la base para lograr la paz. Para mí, la educación en general es la base de todo. Con paz, lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Jaime Pinzón López, autor de La Fusta de Hitler. Doctor Pinzón López, Heidi es la narradora de esta novela, ensayo histórico. ¿Cómo define usted su obra? Heidi es un personaje que yo tomé de una amiga alemana que contaba con una colección de fustas. Entonces me sirve como de punto de contacto para ir narrando los distintos temas a través del libro, y esa es una parte que obviamente no puedo desarrollar en un programa como este, pero que les recomiendo disfruten y gocen a los lectores del libro. ¿Cuáles fueron las mujeres de Hitler? Pues Hitler realmente no es un ejemplo para el amor. Hay personas que dicen que no solo tuvo relaciones heterosexuales, yo no me atrevo a hacer esa afirmación, pero sí en el libro cito a 5, y naturalmente de las 5 yo destacaría a la Montfort, la inglesa, a su sobrina que se suicidó con su propia pistola cuando vivía con él en el apartamento de Múnich, y desde luego a Eva Braun, que era no muy inteligente, pero agraciada, y parece que se entendía bien con Hitler. Por decisión suya se trasladó 1 mes y medio antes de la catástrofe total al búnker de Berlín, y obviamente murió con Hitler en los últimos días de abril de 1945. ¿Tuvo Hitler descendencia? Creo que no. No se conoce. Y realmente si la hubiera tenido, habría aparecido en su momento. Después obviamente los familiares de Hitler pues han tratado inclusive en algunos sitios de borrarse el apellido. ¿Es el comportamiento sexual de Hitler lo que más lo atrae de su personalidad, o hay otras facetas que a usted particularmente No. ¿Me atrae de Hitler o no me atrae? Porque Hitler no me atrae. Sí, por supuesto. Pero realmente lo que me causó impresión es saber cómo esa parte erótica influyó en el nazismo, en las tesis para el matrimonio. Hitler, por ejemplo, fue católico, lo bautizaron y lo confirmaron, él se aprovechó de eso. Hay una discusión sobre si Pío XII fue o no el papa de Hitler, y yo creo que lo fue, y la Iglesia Católica no se comportó como debiera ser en el momento en que estaban persiguiendo a gente distinguida y a intelectuales alemanes y desde luego a los judíos. Entonces, esa es la faceta para probar en el libro cómo el sadismo se trasladó de la parte erótica a la parte política. Y eso sucede no solamente en Alemania, sino que si uno analiza determinados sistemas políticos en lugares del mundo, ahí encuentra ese trasfondo. También se dice que Hitler fue desde joven estudioso de las ciencias ocultas y las practicaba.
Hitler leía lo que le interesaba porque él tenía sus tesis, pero necesitaba sustentarlas. No fue, como dicen, un gran lector. Y sí, tenía vínculos entre 1920 y 1930 con entidades de ciencias ocultas y con personas que se referían a él en este aspecto. Dice uno de sus biógrafos que se sentía y se proclamaba un hombre providencial que iba a cambiar el mundo. Creía que era un hombre providencial y por eso vale la pena repasar en el libro los últimos días. Él llegó a la convicción de que no solo los generales, los militantes del partido, sus allegados, lo habían traicionado, sino toda la gente perteneciente a la raza aria, y que si era necesario, no le importaba que Alemania desapareciera. A uno se le olvida esto. ¿Hay algún detalle en la vida de Hitler en su infancia que le permita a uno pensar por qué odiaba a los judíos, por ejemplo? No, estaba en el ambiente, antes de que apareciera el nazismo, pues cierta animadversión a los judíos, porque generalmente eran banqueros, porque eran usureros, pero a eso lo unió a que los principales negociadores en Versalles por Alemania también fueron judíos, y entonces los consideró traidores. Hitler era una persona muy especial. Por ejemplo, brevemente, hubo en 1937 en enero un general, ministro de Defensa, el general von Blomberg, que decidió casarse con su secretaria, una rubia lindísima, y pedirle a Hitler y a Goering que fueran sus padrinos, lo cual hicieron. Se casaron y no habían salido a luna de miel cuando las prostitutas de Berlín empezaron a llamar para decir que estaban muy contentas de que una de sus compañeras se iba a casar con el ministro de guerra, máxime cuando era una actriz de cine pornográfico. Hitler hizo regresar al general, lo destituyó, y se lavó las manos 20 veces ese día y daba con su fusta contra el piso permanentemente. La persona que relata este episodio dice que era por miedo al escándalo. No, yo creo que era miedo a otra cosa, a que se descubriera que había traidores, porque se trataba de una prostitutaria, y si era prostituta, pues tenía relaciones con judíos. Es una de las facetas, por ejemplo, que vale la pena recordar. Excelentes informaciones sobre la vida privada de Adolf Hitler, el caudillo alemán que condujo al apocalipsis al mundo después o durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí con el autor del libro La fusta de Hitler, el doctor Jaime Pinzón López. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Congreso y Sociedad. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Cómo no pensar en sus manitas? En su carita. Si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro. Por su salud. Por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Regresamos al segmento final de Congreso y Sociedad con el doctor Jaime Pinzón López,
autor del libro La fusta de Hitler. ¿Ha escrito usted otros libros, no históricos necesariamente, doctor Jaime Pinzón? Pues sí, por la parte académica, el libro sobre militarismo en América Latina, que está atrasado, no lo he actualizado, se quedó en 1977, la teoría ha cambiado. Libros de Derecho Constitucional, con el doctor Cadelier y con el doctor Lozano trabajamos nada menos que el debate sobre Nicaragua, el ataque en Nicaragua, lástima que no nos hubieran hecho caso y que hubiéramos ido a La Haya, y un libro que se llama Los 103 años de don Próspero Cabal. Don Próspero es un personaje ficticio, él vivió todos los acontecimientos del siglo XX y están relatados en ese libro. ¿Es usted don Próspero? Un poquito, soy don Próspero, sí. La educación ha sido otra de sus pasiones. Se habla mucho de la falta de calidad en la educación en Colombia. ¿Cuál es su concepción y su idea general sobre la educación que se da en Colombia? Pienso que la calidad de la educación ha mejorado y que los esfuerzos que se vienen haciendo son importantes, pero falta investigación y algo fundamental, la historia. Si uno no conoce el pasado, tampoco puede concretar el futuro. ¿La juventud de hoy es más estudiosa, más erudita, más informada? La juventud de hoy es más informada, pero en Colombia mal informada. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esta no es una crítica a los comunicadores, a quienes yo respeto y además lo siento, colegas, pero me parece que nuestro periodismo debía profundizar más en la noticia y nosotros vivimos en medio del pantallazo. Hay una preocupación suya que la ha expresado en distintos escenarios. Hay que reimplantar las cátedras de humanidades en el país. Sí, fortalecer la historia y fortalecer las humanidades. Néstor, ya que hablamos tanto del libro de La fusta de Hitler, pues sería bueno insistir en el tema de actualidad del Estado Islámico. Hitler quería que la raza aria mandara en todo el mundo. Los del Estado Islámico que viven degollando y cometiendo atentados, y nosotros vemos eso legítimo, quieren un califato a nivel mundial. Eso cada vez toca más a los países desarrollados y debemos caer en cuenta de que nosotros no estamos exentos de que de alguna manera nos toque. Muchísimas gracias. Se preciaba a Hitler de ser un bárbaro. Sí, pero él creía que era un bárbaro necesario, que satisfacía las necesidades del pueblo que lo acompañaba. Muchas gracias, doctor Jaime Pinzón López, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, con un tema fascinante, la fusta de Hitler, la vida, las intimidades del gran dictador alemán. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.